1347-1353, la pandemia más devastadora de la historia europea medieval, que redefinió el orden social, económico y espiritual del continente. Surge en las estepas de Asia Central, viaja por rutas comerciales mongoles y llega a Europa vía puertos genoveses en Crimea. No fue un solo evento, sino una ola sucesiva de brotes que se repitió cada 10-15 años durante más de 3 siglos. 1347, Puerto de Messina, Sicilia. Los barcos genoveses procedentes de Cafa, en Crimea, atracan con tripulaciones agonizantes y cadáveres infectados. Contemporáneos como el cronista siciliano Michele da Piazza describen hombres negros, hinchados y manchados, sin saber que los parásitos Xenopsylla cheopis transmitían Yersinia pestis. Este no fue un fallo médico, sino un colapso sistémico. Las ciudades carecían de infraestructura sanitaria, autoridad médica coherente o mecanismos de cuarentena efectivos. Giovanni Boccaccio, testigo directo en Florencia, escribió el Decamerón no como crónica fría, sino como refugio narrativo. 10 jóvenes que huyen a una villa para contar historias mientras la muerte azota la ciudad. Su relato revela una verdad incómoda. La Iglesia no pudo detener la peste, ni los médicos curarla, y muchos nobles abandonaron a sus siervos. Historiadores como Ole J. Benedictou subrayan que Boccaccio capturó la fractura del ordo feudal. Cuando el clero enterraba a sus propios hermanos, el sacramento perdió su aura de inviolabilidad. Esta crisis de autoridad abrió espacio para nuevas formas de pensamiento, precursoras del Renacimiento. Guy de Chauliac, cirujano jefe del Papa Clemente VI en Aviñón, documentó síntomas con precisión quirúrgica y recomendó medidas higiénicas, pero también prescribió sangrías y amuletos contra la corrupción del aire. Su tratado Chirurgia Magna refleja la tensión entre observación empírica y teoría humoral dominante. Reconoció la transmisión por contacto, pero no identificó el vector biológico. Según el historiador Anne G. Carmichael, esta dualidad no fue ignorancia, sino coherencia interna dentro de un paradigma donde la enfermedad era desequilibrio moral y físico. La cuarentena de 40 días, 40 giorni, nació en Venecia en 1348, la primera política pública de salud basada en tiempo de incubación, no en oración. Entre 349 y 351, campesinos ingleses y franceses se rebelaron contra la servidumbre y los salarios congelados, no por ideología, sino por supervivencia. Con 1/3 de la población muerta, los sobrevivientes exigían justicia económica. Las leyes sumptuarias y la ordenanza de trabajadores, 1351, intentaron imponer salarios preplaga, pero fracasaron ante la escasez de mano de obra, lo que provocó una inflación salarial sin precedentes. Como señala el historiador Christopher Dyer, esta no fue una revuelta espontánea, sino una respuesta estructural. El sistema feudal ya estaba erosionado por el comercio urbano y la creciente movilidad social. La peste no creó la crisis, la aceleró hasta hacerla irreversible. Antes de la peste, la sociedad medieval entendía la enfermedad como castigo divino, expresado en jerarquías fijas y ciclos cósmicos. Después de la peste, emergió una conciencia secular. Boccaccio escribió sobre placer y resistencia. Chaucer retrató a un médico que calculaba honorarios según el paciente riqueza. Los cronistas monásticos atribuyeron la plaga a pecado colectivo. Los mercaderes venecianos respondieron con protocolos de inspección y aislamiento. Esta divergencia no representa progreso lineal, sino una bifurcación epistemológica, 2 sistemas de conocimiento, teológico y empírico, comenzando a coexistir bajo la misma bóveda celestial. La cuarentena se convirtió en la piedra angular de la salud pública moderna, adoptada por todas las potencias marítimas hasta el siglo XIX. El colapso de la servidumbre aceleró la transición al capitalismo agrario y la consolidación de estados nacionales centralizados. La pérdida masiva de vida impulsó innovaciones en arte y educación. Las universidades expandieron estudios médicos y jurídicos. Los artistas abandonaron la iconografía estática por el realismo emocional.
Según la historiadora Monica Green, la peste negra no fue un punto final, sino un punto de inflexión evolutivo en la relación entre humanos, animales y patógenos, un modelo que sigue informando respuestas a pandemias contemporáneas. La peste negra no es solo un capítulo cerrado, es un espejo que refleja cómo las sociedades interpretan el sufrimiento colectivo. Cuando los judíos fueron acusados falsamente de envenenar pozos, no fue mera superstición, fue el colapso de la confianza institucional y la necesidad de un chivo expiatorio ante lo incomprensible. Los estudios de Samuel K. Cohn Jr. demuestran que las persecuciones no siguieron patrones geográficos, sino de fragilidad política. Ocurrieron donde los gobernantes locales perdieron control. Hoy, frente a nuevas pandemias, seguimos reproduciendo esas dinámicas. La lucha entre el miedo y la razón, entre la exclusión y la solidaridad, entre el dogma y la evidencia. Desde las estepas de Kazajistán hasta las calles de Londres, la peste avanzó a lo largo de rutas comerciales establecidas. El camino de la seda, las rutas marítimas del Mar Negro y los canales fluviales del Rin. Los datos arqueológicos y genéticos, estudio de 2011 en Nature, confirman que el brote europeo derivó de una sola cepa de Yersinia pestis, probablemente originada en el lago Issyk-Kul. Esta no fue una oleada, sino una cascada epidemiológica. Cada puerto infectado actuó como nodo de dispersión, con tasas de mortalidad variables, del 30% en Polonia al 75% en Florencia. El mapa no muestra solo muerte, muestra la interconexión temprana del mundo, mucho antes de la globalización moderna. No era un virus, sino una bacteria gram negativa, anaerobia facultativa, capaz de sobrevivir en pulgas y tejidos humanos fríos. Genéticamente estable desde el siglo XIV. Estudios del ADN antiguo, Voss et al., Cell, 2011, confirman que la cepa medieval es idéntica en 99,99% a cepas modernas de Mongolia y China occidental. Su letalidad radicaba en 3 factores: la proteína IOPH, que paraliza los macrófagos, la plasminina que disuelve coágulos, permitiendo su diseminación sistémica, y su capacidad para evadir la respuesta inmune innata durante 48 horas críticas. Esta no fue una enfermedad oscura, sino un patógeno exquisitamente adaptado. Su tasa de mortalidad superó el 60% sin tratamiento, comparada con menos del 15% en brotes modernos con antibióticos. Diseñadas por Charles Delorme en 1619, casi 80 años después de la peste negra, estas máscaras de pico no fueron usadas en el siglo XIV, sino en brotes posteriores, como el de Marsella, 1720. El pico se rellenaba con hierbas aromáticas, lavanda, menta, clavo, basadas en la teoría miasmática. Se creía que el aire corrompido transmitía la enfermedad. Los cristales de vidrio protegían los ojos, las prendas de cuero eran impermeables, y los bastones permitían examinar sin tocar, una protodistancia física. Sin embargo, como demuestra la historiadora Justinian OMSKF, 2022, Medical History, estas vestimentas eran símbolos de autoridad médica emergente, no herramientas efectivas. La bacteria ya estaba en los pulmones antes de que el olor llegara. Al amanecer, campanas doblaban por los muertos de la noche. Los cuerpos se apilaban en carretas cubiertas de cal viva, no por desinfección, sino para contener el hedor que se creía contagioso. Las familias quemaban sábanas, enterraban a sus propios muertos en fosas comunes. Los cementerios se saturaron, hasta que se construyeron nuevas áreas como el Campo Santo en Pisa. Los mercados cerraban cada 3 días para fumigación con azufre. Los niños aprendían a identificar bubones en el cuello y la ingle, signos que significaban menos de 5 días de vida. Según los registros notariales de Florencia, el 72% de los testamentos fueron redactados entre marzo y julio de 1348. Muchos firmados con una cruz, porque el notario también había muerto. La peste negra no terminó con una vacuna ni un tratamiento. Desapareció gradualmente porque los vectores se volvieron menos eficientes. Las poblaciones desarrollaron inmunidad parcial y los roedores reservorio cambiaron sus patrones de hábitat.
Estudios de isótopos estables en huesos de Yorkshire 2020, PNAS, muestran que los supervivientes tenían mejor nutrición y menor estrés fisiológico, sugiriendo una selección natural implícita. Entre 1353 y 1400, Europa entró en una fase endémica. Brotes locales menores, pero sin el colapso sistémico anterior. La sociedad había internalizado protocolos de aislamiento, limpieza y registro de muertes. Como concluye la epidemióloga Monica Green, no fue la medicina lo que detuvo la plaga, sino la reconfiguración silenciosa de la vida cotidiana. ¿Dónde dormir? ¿Cómo enterrar? ¿Quién tocaba a quién? En 1349, el río Rin dejó de transportar vino. Los barqueros murieron o desertaron. Los viñedos de Borgoña quedaron sin poda durante 3 años seguidos. Las ferias de Champagne, epicentro comercial de Europa, se cancelaron entre 1348 y 1352. Los préstamos bancarios venecianos se duplicaron en interés anual, alcanzando el 32%. Los monasterios perdieron el 65% de sus monjes. En el priorato de Christchurch, Dorset, solo 2 de 24 sobrevivieron, interrumpiendo copias manuscritas y enseñanzas teológicas por más de una década. Este no fue un parón temporal, fue una fractura en la cadena de conocimiento, producción y fe, donde el silencio de los claustros y los muelles vacíos fueron tan elocuentes como cualquier crónica.